Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Y hoy estaremos viendo del versículo 5 del capítulo 1 hasta el versículo 10. Así que continuamos estudiando esta poderosa carta de Primera de Juan. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 y que por favor me acompañe de pie en reverencia a la bendita y santa palabra del Señor que vamos a leer en esta hora. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? Leamos todos juntos la palabra del Señor desde el versículo 5 de Juan capítulo 1, que dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos. A ti, Señor, venimos en toda reverencia, en todo temor y temblor delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que estamos hablando, Señor, la palabra que te representa a ti. La palabra que tú inspiraste, Señor, por santos hombres, para que en el día de hoy nosotros podamos, Señor, venir a escuchar tu voz. No escuchar una prédica, es escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, Señor. Que seas tú transformando, que seas tú cambiando, que seas tú, Señor, estremeciendo nuestras vidas con tu palabra. Y que salgamos de este lugar, Señor, conformados por ti a la imagen de Jesucristo. Todo esto te lo rogamos en reverencia en Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. ¿Cuántos pudieron ver las enormes filas que se hicieron el día del famoso Black Friday? ¿Lo pudieron ver por medio de la televisión o por medio del YouTube o por medio del Facebook? Cómo algunos se agarraban entre el pelo y se peleaban empleados con clientes porque ese aparente día iban a encontrar una mejor oferta. En el día de hoy, mis amados hermanos, el comercio muchas veces nos vende gato por liebre. Y la gente está entusiasmada y pelea y se enreda a las discusiones por supuestamente ir a comprar un plasma de 30, 40 pulgadas que hoy sí tienen en un especial. Y cuando se llega a la casa nosotros nos damos cuenta que ese televisor, como nos ha sucedido a nosotros como familia, después que tenemos el plasma en nuestro hogar, lo que sucede es que el plasma no dura más de 7 meses. ¿Por qué? Porque como dicen en el buen salvadoreño, era marca pajarito o era una marca que no funciona y después que te quedaste sin la mitad de tu pelo, hiciste el ridículo en medio de las tiendas, ya te quedaste sin televisor. Pues de igual forma nosotros vemos en los mercados cómo compramos algo que a veces no es así en realidad. Te compras un producto que te dicen es 100%, ¿qué podría decir? 100% queso.
Y si usted ha hecho un experimento que una vez hicimos yo y mi esposa en mi casa, tomamos ese queso normal, como a mí no me pagan porque no le hagas propaganda ni porque le haga, marca Kraft, y le encendimos el lighter, el fuego, y ese queso se quemó literalmente como si fuera un plástico. Y a veces en nuestras envolturas dicen 100% queso. O si no, nos venden como fuimos yo fuimos a una tienda y decía, aquí este jacket, este suéter es 100% piel de oveja. Y el otro es piel de cabra y el otro es piel de cerdo. Y cuando nosotros venimos a ver, tal vez lo hicieron ni con pluma de gallina, hermanos. Pero nosotros no los comemos y no los compramos, todo este tipo de publicidad, por causa de que nos venden algo que a nuestros ojos pareciere cierto. Y pastor, ¿qué quiere decir todo eso que usted acaba de decir con la epístola de Juan? Precisamente la epístola de Juan denuncia el cristianismo engañoso. A los que aparentan por fuera parecer algo bueno, algo satisfactorio y algo de excelencia, el apóstol Juan denuncia a ese tipo de cristianismo engañoso. Como nosotros denunciamos esas ventas engañosas, productos engañosos, Juan comienza en este momento que acabamos de leer estos versículos a denunciar a cristianos que se creen cristianos, y escúchenme muy bien, y no lo son. Eso es lo que está haciendo Juan en estos 5 versículos que estaremos estudiando en el día de hoy. Está denunciando a personas que se llaman a sí mismos cristianos y que piensan que al morir irá a la presencia del Señor porque han creído el cristianismo publicitario. ¿Y cuál es ese cristianismo publicitario en el cual te estamos hablando aquí? En las que dicen por medio de su boca ciertas cosas que te hacen creyente y eso no es lo que te hace a ti creyente. Dicen tener comunión con Dios, que es lo que miramos aquí ahora mismo, y es mentira. Dicen tener comunión con los otros y es mentira. Entonces, en esta sección que acabamos de leer, se extiende desde el versículo 5 de Primera de Juan y se extiende hasta el capítulo 2. Esta parte de los que dicen y no hacen comienza desde este versículo 5 y se seguirá extendiendo hasta todo el capítulo 2 y me atrevería a decir hasta el final de la carta del capítulo 5, porque esta es la meta por el que Juan escribe la carta de Primera de Juan. Es importante entonces que el hombre entienda, mis amados hermanos, que no estamos andando a oscuras. No podemos engañar al Dios Todopoderoso. Por eso Juan le está diciendo en esta carta, si alguno dice que está en luz, ¿pero qué? Si decimos que estamos en luz y no hay, si decimos, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, versículo 5. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Miremos esto claramente. Juan quiere que tú entiendas quién es Dios. Nunca entenderemos la verdadera condición del hombre hasta que no entendamos primeramente quién es Dios. Juan no quiere que pensemos que seamos algo cuando no lo somos. Él quiere que sepamos que si estamos en luz o estamos en tinieblas. En una de las dos nosotros estamos. ¿Estamos en luz o estamos en tinieblas? Miremos rápidamente, si usted le puede dar una ojeada. Versículo 6 dice, si decimos. Versículo 8 dice, si decimos. Versículo 10 dice, si decimos. Este es el peligro de la gente que dice y realmente no es. Ese es el punto a evaluarnos. ¿Recuerda Mateo capítulo 7? Muchos me dirán,
Decimos. Mateo capítulo 7, esos que dicen son los mismos que estarán delante de su presencia diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual cosa. Llegarán el día del juicio pensando que son salvos porque se compraron el cristianismo comercial, y la palabra del Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Juan comienza a hablarnos primeramente: Dios es luz. Vamos al primer punto del mensaje. Juan comienza a hablar de la santidad de Dios. Juan quiere que tú entiendas cómo es Dios para enmendar lo que está bien o lo que está mal en nuestras vidas. Nunca podemos cambiar nuestras vidas si primeramente no entendemos: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz. De ninguna manera, amados hermanos, es imposible que en Dios haya tinieblas. No hay forma en que Dios haya tinieblas, no hay forma en que Dios haya oscuridad, y tampoco hay forma en que tú puedas esconder tu oscuridad de Dios. No hay manera. Vivimos en días donde el mensaje se ha centrado tanto en el hombre. El mensaje bíblico debe comenzar como habló Juan: Dios es luz. Lo primero que vamos a hablar en el día de hoy no es la condición del hombre ni las promesas al hombre. Tenemos que hacerle entender al hombre quién es Dios. El mensaje de hoy lamentablemente no comienza como lo comienza el apóstol Juan, empezando por Dios. Tú quieres hablarle a la gente que entienda su verdadera condición. No empieces hablándole de sus grandes empresas, no comiences hablando de sus grandes éxitos, no comiences a hablar de sus grandes planes de Dios para ellos. Comienza hablándoles como comenzó Juan: Dios es luz. Así comienza el verdadero mensaje bíblico. No te compares con tu vecino, no te compares con tu compañero de trabajo, no te compares con tu pastor, no te compares con el hermano que está sentado al lado suyo. Ese no es su estándar. ¿Cuál es el estándar en el cual nosotros debemos medirnos? Dios. Dios es luz. Ese es nuestro punto de partida. El hombre que no ve a Dios primero se va a engrandecer a sí mismo. El hombre que no puede mirar la santidad gloriosa de Dios cree que Él es merecedor de Dios y que no tiene ningún tipo de contaminación. ¿No ves que gente a veces habla de la gloria de Dios, de la santidad de Dios con tanta facilidad? Como si Dios fuera un ser igual a nosotros, y se me apareció Dios y yo hablé con Dios y yo hice tal cosa con Dios, y la gloria de Dios está en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos con tanta liviandad? Precisamente, mis amados, por causa de que hemos perdido el inicio de partida en el cual debemos comenzar. Dios es santo, Dios es luz, esa luz que ilumina, esa luz que me lleva a entender quién yo soy, esa majestad y esplendor que pudieron ver los hombres del pasado. Isaías capítulo 6, versículo 1, leamos algunos versículos para entender esto. Isaías 6, versículo 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un alto trono y sublime. Dice su palabra: y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Imaginemos esta gráfica. Ángeles, serafines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro, el serafín le decía al otro serafín, el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria, y se estremecieron los simientes de los lumbrares.
a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Y entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y lo colocó en mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Seres sin pecados, cubriendo sus rostros y sus pies ante la santidad de Dios. Eso es lo que quiere decir Juan cuando nos explica: Dios es luz. Nunca han pecado contra Dios los ángeles que están en el cielo. Ellos tenían que cubrirse su rostro, cubrirse sus pies al ver la santidad de Dios. Juan hace el énfasis del carácter de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que volver a entender el carácter de quién es Dios. Porque Juan había oído de él, Juan lo había visto, Juan lo había tocado, como vimos la semana pasada. El mismo Cristo fue quien le dijo cómo comenzar este anuncio. Pastor, ¿y por qué Juan comenzó hablando de que Dios es luz? Juan está diciendo que fue Cristo mismo el que le dijo cómo tiene que comenzar este anuncio. Y Jesucristo le dijo que este anuncio siempre tiene que iniciar con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque así lo mandó Cristo. Cristo enseñó a Juan cómo debía comenzar su enseñanza. Cristo habló a Juan cómo tenía que comenzar su evangelismo. Dios es luz. Quiero que nos detengamos aquí por un breve momento y vamos a analizar más de cerca esto. Examinemos la palabra luz. La palabra del Señor dice que es luz. Pregunto, ¿qué hace la luz? ¿Qué hace la luz, iglesia? Ilumina. ¿Qué más? Te muestra un camino que tal vez no estás viendo. La luz elimina la oscuridad. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos ¿qué? Luz. Nosotros somos luz. Entonces Él nos llama precisamente a ser luz del mundo. Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. La comunión con esa luz no es otra cosa, sino es a través de Jesucristo. Nosotros no somos luz porque alumbramos por nosotros mismos. La luz que nosotros tenemos es como la luz de la luna. Es el reflejo del sol que le está dando, y nosotros podemos tener esa luz. Es que el reflejo de la gloria de Jesucristo, en el cual nosotros podemos ser luz a los demás. Tú y yo no tenemos luz propia. No hay nada en ti, no hay nada en mí que nos pueda hacer llamar luz, si no es solamente a través de Jesucristo. Versículo 6 de Primera de Juan. Miremos ahora, ya entendimos cómo comienza el mensaje. La luz del Señor, la santidad de Dios, la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, otra vez, si decimos lo que tú profesas, lo que tú dices con tus labios, y andamos en tinieblas, mentimos. No podemos decir yo tengo comunión con Él ni andar en tinieblas, porque mentimos y no practicamos. Fíjate esa palabra, la palabra practicar. Practicar es algo que usted hace constantemente. Nadie puede decir yo practico el básquetbol cuando juega una vez al mes. Nadie puede decir yo soy un experto en la práctica del fútbol y juega cada 3 semanas. Eso no es la práctica. La práctica es algo que tú haces constantemente. Juan está diciendo, si tú dices que amas, que tienes comunión con Dios, y andas en tinieblas, mentimos, y tú no practicas la verdad. El hombre sin Dios está en tinieblas. Pero hay un engaño cuando vivo lo contrario a lo que digo. El hombre de Dios está en tiniebla, pero hay un engaño cuando vivo lo contrario a lo que yo digo. No nos engañemos a nosotros mismos. Queridos amigos, querido hermano, querido primo hermano que está aquí, no nos engañemos a nosotros mismos.
no hay verdad, no hay una verdadera confesión si tus prácticas muestran necedad, falsedad y pecado. La confesión que está diciendo, la palabra del Señor me dice, estás mintiendo si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas. ¿Por qué Juan estaba diciendo esto? ¿Cuál era el contexto en el que Juan estaba viviendo, que está diciendo esta verdad que estamos oyendo aquí? Había una religión llamada el gnosticismo, dijimos la semana pasada, que esta religión, o si se puede llamar religión, creencia, filosofía, práctica en el tiempo de Juan, el gnosticismo decía, no importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo importante es que tu espíritu se queda limpio. Él está diciendo, ten cuidado, esa práctica la creen muchos en el día de hoy. Hay muchas iglesias que creen eso. No importa lo que tú hagas con tu cuerpo, lo importante es que al final tu espíritu será salvo. En algunos círculos se llama como salvo, siempre salvo. Nosotros creemos la perseverancia de los santos, absolutamente sí. Él dice que aquel que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Aquel que comenzó a salvarte te va a santificar y te va a llevar hasta el final. Amén. Pero eso no quiere decir que si Dios salvó tu vida, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, porque de todas maneras es tu espíritu el que Dios va a salvar. Eso es falso. Por eso Juan está diciendo, si tú dices que tú caminas en luz, pero en tu andar, en tu estilo de vida, en tu cuerpo, en tus acciones, en tu vocabulario, en tu práctica diaria, tú tienes una vida de pecado, tú eres mentiroso y la verdad de Dios no está en ti. No es lo que tú afirmes por tus labios, sino lo que Dios realmente dice que tú eres. Entonces Juan comienza a atacar esta enseñanza falsa, aclarando que Dios sí le importa cómo tú vives, sí le importa lo que tú haces con tu cuerpo, sí le importa lo que tú estás practicando por medio de los ojos, por medio de tus manos, por medio de tu boca. Dios es luz. Dios es luz, no puedes esconderle tu pecado. Él te ve, como decía el viejo himno. Él ve lo que tú estás mirando en el Facebook cuando nadie te está viendo. Él ve lo que estás hablando con tus compañeros cuando no están los hermanos de la iglesia. Él lo ve, Él es luz, a Él no lo vas a engañar. Él ve la falta de honestidad, la falta de integridad en ti cuando piensas que puedes engañar a tu jefe, a tu patrón, como dicen en tu trabajo. Él lo ve. Él ve cuando te mandaron a hacer algo y estás haciendo otra cosa. ¿Piensas que Dios no lo ve? Ah, pero el jefe no está, el jefe no me va a ver. O mi esposa no está, mi esposa no me va a ver. O el pastor no está, no me van a ver. Dios te ve. Y a Él no lo vas a engañar. Porque es a Él un día que tú tendrás que pararte delante del trono de Dios. Un día no te tendrás que parar delante del púlpito del pastor. Un día no te tendrás que parar delante de la cara de tu esposa. Un día no te tendrás que parar a darle cuenta al jefe en tu trabajo. Un día te pararás delante del trono de Dios y a Él le vas a tener que rendir cuenta. Es Él. Y Él es luz. No puedes esconderle a Él nada. ¿Qué hablas? ¿Qué miras? ¿Lo estás haciendo delante de la presencia de Dios? Cuando nadie te está viendo. Esto se cumple en ti, que dices que estás en luz, das buena impresión en la iglesia, das buena impresión a los de afuera, pero Dios sabe la realidad de tu corazón. Dios la sabe. Vivir una vida oculta delante de tus padres en la escuela. Y vivir una vida oculta delante de tus familiares y amigos. Quiero decirte una cosa, querido oyente, querido amigo. Delante del día del juicio no te podrás defender. Ya no van a haber excusas. Sí, pero nada. Dios es luz. Y las tinieblas Él las va a sacar afuera. Dios es santo. Y yo soy un pecador.
Eso es lo más importante, que entendamos que Dios es santo y que yo soy un pecador. Soy salvo por gracia de Dios y esa gracia me va a llevar a tener comunión con Él, en un andar con Él, solo por la obra de Cristo, creciendo en santidad, arrepintiendo nuestros pecados día tras día, con nuestras manos limpias por los méritos de Cristo para poder ser verdadera luz. Amén. Este pasaje nos está hablando de gente engañada y ese es uno de mis grandes temores. Cuando predico y sé que tengo una audiencia al frente mío, sea que tenga 1, sea que tenga 20, sea que tenga 5,000 o sea que tenga 10,000, yo sé que la persona que estoy parada al frente un día va a rendir cuenta delante de Dios y yo no quiero que usted llegue engañado al cielo. Y que diga, nunca me lo dijo el pastor, nunca me lo dijeron aquí en este mundo, nunca me advirtieron de mi engaño. En el día de hoy podemos ver esto mayormente. América ha sido engañada con un falso evangelio que piensa que porque un día repitió una oración al frente y llenó una tarjetita y le dijeron bienvenido a la familia de fe, ya son salvos y dicen andar en luz, pero sus hechos lo niegan. América es una grande evidencia de estos versículos. Profesan tener comunión con Dios, pero sus hechos lo niegan porque andan en tinieblas. Desafortunadamente, mis amados, muchos cristianos se hacen llamar legítimos fingiendo una espiritualidad falsa. Mienten al decir yo tengo comunión con Dios. Él es luz y sí, yo ando en luz, pero es imposible que tú digas que tú tienes comunión con Él, que tú andes en luz mientras se ven tus tinieblas. Aunque tú mismo digas estar en luz, tú sabes que estás en tiniebla. Solo porque, pastor, cuando yo tenía 8 años, ¿y te pasó como a mí? Cuando yo tenía 8 años de edad, yo fui a un campamento de verano y un retiro juvenil y a una escuela bíblica, y cuando tenía 12, acepté a Jesucristo como mi Salvador personal en mi corazón. Fui a una conferencia de juveniles. O cuando tenía 35 fui a una conferencia de hombres. Eso no significa que tú eres cristiano. Hayas podido ir a 20,000 conferencias, hayas podido crecer en la iglesia, puedes morirte en la iglesia y eso no te hace a ti cristiano. Como dijimos, tú puedes estar en el aeropuerto toda la vida y eso no te hace a ti un avión. Tú puedes estar en un dealer de carro toda tu vida y eso no te hace a ti un carro. Puedes nacer en Burger King, morirte en McDonald's y eso no te hace a ti un Big Mac ni un Whopper. Puedes hacer todo ese tipo de cosas, pero si tú estás viviendo, tú puedes vivir en la iglesia, nacer en la iglesia, crearte en la iglesia, que si estás en tinieblas, la palabra del Señor te dice, no te engañes. No te engañes. Versículo 7. La evidencia de andar en la luz, ¿cuál es? Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, si eres santo, como Él es santo, tenemos comunión unos con otros. Es decir, Juan aclara, una persona que está bien con Dios es una persona que va a andar en luz para con Dios y para con los demás. El reconocimiento de esa luz es que tú tienes comunión con tus hermanos. Una persona, hermano, que le cuesta venir a la iglesia, una persona que le cuesta reunirse durante la semana y que le es una carga, un fastidio en su vida. Yo quiero que usted entienda en el día de hoy lo que la palabra de Dios está diciendo. Estás en tinieblas. Ay, pastor, eso suena muy fuerte. La iglesia apenas que está media vacía. Y hablando de estas cosas, hermano, yo prefiero que usted salga de aquí entendiendo la verdad, aunque se vacíe la iglesia, a que usted salga de aquí engañado con las bancas llenas. Porque una persona que anda en luz tiene comunión, quiere tener el verdadero pueblo de Dios, quiere habitar
los hermanos juntos en armonía, quieren verse durante la semana, quieren orar durante la semana. Si decimos que estamos en luz, una de las evidencias, dice su palabra, comunión con otros. ¿Usted ha visto, ustedes han tenido polilla en su casa? ¿Sabes lo que es polilla? Y tú le pones luz a la polilla. Son atraídos por esa luz. Así nosotros debemos estar con aquellos que tienen una afinidad en Cristo, algo en común. Hermanos, cuando Jesucristo oró, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman, tienen comunión, desean reunirse, desean congregarse. Les pregunto, mis amados hermanos, ¿usted cree que Jesucristo, que Dios, perdón, no le respondió esa oración a Jesucristo? Claro que sí. Y usted si ha nacido de nuevo, usted lo entiende. ¿Cómo usted te encuentra con gente que tú nunca lo has visto en su vida? A nosotros nos ha pasado mucho en el tiempo que tuvimos de misiones. Gente que nos hospedaban en su casa, nos trataban como si fuera mejor que un verdadero familiar de sangre. Y había una unión, un lazo que se daba y nunca nos habíamos conocido. ¿De dónde viene eso? Padre, que sean uno. Con muchos hermanos aquí en la iglesia, cuando nosotros llegamos, fue como si nos conociéramos de toda la vida. ¿Cómo se da esa unión? Si tú estás en luz, tú quieres tener comunión con el pueblo. Tú quieres buscar la armonía. Tú quieres buscar el conocer la palabra juntos, el crecer juntos, el edificarnos juntos, el consolarnos juntos, en amonestarnos juntos. Amén, iglesia. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado. Porque estas son las mal que se nos justificamos, ¿no? Nuestro corazón es tan engañoso que te hace pensar que eso no es pecado. Cuando tú crees que estás bien, cuando tú crees que todas las cosas están bien en consideración a lo que tú crees, no a la consideración a la luz y a la santidad de Dios, sino en la consideración de lo que tú crees que está bien. Podemos decir, como decían los falsos maestros del pasado, en el que Juan está escribiendo esta carta, que no tenían pecado. De igual forma, en el día de hoy, muchos dicen, no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Dice su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Y otra vez, esta es la tercera vez que Juan lo repite. La verdad no está en nosotros. Por tercera vez Juan está diciendo, tú dices, pero no es verdad. La verdad de Dios no está en nosotros. Porque no queremos reconocer el verdadero problema nuestro. Entendamos algo en el día de hoy. Tu problema no fue tu crianza. Hay pastores que tú no supiste los padres que yo tuve. Y puede ser lamentable, pero yo quiero que entiendas que ese no es tu mayor problema. Pastor, tú no sabes el esposo que yo tuve. Tú no sabes la crianza en el cual me llevaron a mí. Esos son factores externos de tu real problema. Tu verdad problema se llama tu corazón. Y tu corazón es el que necesitas arreglar primeramente con Dios. ¿Por qué? Porque somos expertos diciendo, yo no fui. El problema fue de mi papá. El problema fue de los que me criaron. El problema fue del marido sinvergüenza que me encontré y me casé con él. O de la esposa que me abandonó. Ese no es tu problema. Todas las excusas que nos metemos en nuestra mente para decir, yo no he pecado, yo no he hecho eso. Pues la palabra te está diciendo, si tú dices que no tienes pecado, te estás engañando. El problema es tu corazón, mi amada iglesia y mi amado amigo que te encuentras en el día de hoy. Si tú continúas
peleando contra el aguijón y dando cosas contra el aguijón, diciendo que no tienes pecado, has engañado. La verdad de Dios no está en ti. ¿Por qué? Porque algo que nosotros sí debemos reconocer es que nosotros estamos en grande pecado. Y Juan está hablando aquí de la pecaminosidad del corazón humano. Primero, la santidad de Dios, la gloria de Dios, la luz de Dios, para ahora que el hombre pueda entender, mira cómo tú estás. En lugar de decir, acéptate a ti mismo como eres, no es que te aceptes a ti mismo como eres, es que tú tienes que aceptar que tú eres un gran pecador. Ay, pastor, eso suena feo. Yo sé que suena feo, porque el pecado es feo, pero ese es el primer paso. Reconoce que eres un gran pecador, pero para eso Dios ha enviado un gran Salvador, Jesucristo. Juan le está diciendo, reconoce tu pecado, acepta la verdad de ti mismo, acepta lo que la palabra de Dios está diciendo de ti. No te cubras, no te justifique, reconoce tu depravación. Aquellos que no reconocen la depravación total del hombre, mis amados, y que lo que estamos viviendo en el día de hoy no es porque la sociedad es mala, es que el hombre está así por causa de la sociedad. Te pregunto, ¿de qué está compuesta la sociedad? De seres humanos, ¿no? ¿Y quién hizo la sociedad? ¿La sociedad hizo al hombre o el hombre hizo la sociedad? El hombre hizo la sociedad. La sociedad no es nada sin el hombre. La sociedad existe por causa del hombre. La sociedad es mala porque el corazón del hombre es malo. La sociedad es corrompida porque el corazón del hombre es corrompido. La sociedad anda en oscuridad porque el hombre anda en oscuridad. Entonces, hermanos, necesitamos reconocer, el hombre necesita reconocer cuál es su verdadera condición delante de Dios para que no se engañe. Le puede decir, es que yo he hecho cosas malas en mi vida. El hombre puede decir hasta ahí. Yo sé que yo he hecho cosas bien malas en mi vida, pero en el fondo, yo sé que yo soy una buena persona. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso, no? Yo sé que yo he hecho cosas, yo he hecho las de Caín en esta vida, pero en el fondo, yo sé que yo soy bien en el fondo, tan al fondo, casi llegando al infierno. Yo soy una buena persona. Negar la realidad del pecado, amados, no va a hacer que ese pecado desaparezca. La verdadera realidad es que Dios lo ve y tú estás otra vez delante de un Dios santo. ¿Qué debemos hacer? Confesar tu pecado. Confesar tu pecado, tu depravación delante de Dios. Esa es la clave de tu perdón y de tu limpieza. No que te justifique, no que trates de pensar que todavía hay algo bueno en ti. Decir que yo soy malo, pero en el fondo soy bueno, demuestra que no entiendes lo pecaminoso que eres. No entiendes lo santo que es Dios. Por lo tanto, no has entendido el evangelio y necesitas nacer de nuevo. Yo sé que yo soy bueno, malo, pero en el fondo soy bueno. El hombre que no reconoce que está en una condición totalmente depravada no va a encontrar su salvación, porque se va a justificar por sus obras, se va a justificar por sus esfuerzos humanos, se va a justificar por causa de lo que los demás le hicieron, y no van a venir ante la presencia del Señor diciéndole: Señor, soy, como decía Isaías cuando vio la luz de la santidad de Dios, soy un hombre pecador, soy un hombre de labios inmundos que está entre un pueblo de labios inmundos. Y hermanos, Isaías, yo me atrevería a decir que era el hombre tal vez más recto moralmente en la sociedad en la cual él vivía. Era el profeta de Dios, en el cual hablaba la palabra de Dios inspirada.
Y cuando él se vio ante la luz de la santidad de Dios, él solamente tuvo que poner su mano en su boca y decir: soy un hombre de labios inmundo. Pero no dijo él solo, él dijo: con un pueblo que habita entre labios inmundos. Isaías, los ángeles. ¿Quién te crees tú para decirle a Dios y justificarte ante Dios por tu pecado? Concluyo con esto. Juan dice, versículo 8, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, aquí está, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, ya pude ver lo feo que somos, lo depravado que somos, lo injusto que somos. Juan no te deja ahí. Juan está diciendo: confiesa tu pecado. Hoy yo te digo, mis amados, confiesa tu pecado delante de Dios. No lo calles, no lo cubras. La luz de Dios te está alumbrando en el día de hoy, entrando a esos cuartos escondidos para que tú puedas venir ante su presencia y confesar tus pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Es decir, para que nosotros no lo volvamos a hacer. Él no es el Dios que perdona para que nosotros sigamos haciendo pecado. Él es el Dios que perdona para que limpiar mi maldad. Él me limpia, Él me cambia, Él me transforma, Él me santifica. Ven delante de la presencia del Señor en el día de hoy. Pero con esto cierro. Si decimos que no hemos pecado, una vez más, si decimos que no hemos pecado, tú estás diciendo: Dios es un mentiroso. Hermanos, si hay un insulto que usted puede hacerle al carácter justo y santo de Dios, es que cada vez que tú estás diciendo: no, yo no he pecado, yo sé que en el fondo yo soy bueno, tú le estás diciendo: Dios es un mentiroso. Y yo sé que ninguno de los que estamos aquí tal vez nos atreveríamos a decir con nuestros labios: Dios, tú eres un mentiroso. Pero cada vez que tú te estás autojustificando, cada vez que tú estás queriendo ponerte en ti en primer lugar, cubriéndote, haciéndote una coraza para no reconocer donde realmente está, le estás diciendo al Señor: Dios es mentiroso. Dice su palabra por cuarta vez: y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en vosotros. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Evaluémonos y no salgamos de aquí a la ligera. Evaluémonos a la luz de lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué Dios quiere que nosotros seamos? Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere que tú camines en integridad de corazón. Que los compañeros de trabajo te puedan ver, que tu esposa te pueda ver, que tus hijos te puedan ver y puedan decir: Él es un hombre de Dios. Él es una mujer de Dios. No por lo que dicen, sino porque sus vidas viven en integridad, viven a la luz de la santidad de Dios. Si este no es el objetivo como persona, vivirás engañado toda tu vida. Si el objetivo es meramente venir domingo tras domingo aquí y continuar con tu estilo de vida falso, la Biblia dice: tú no tienes comunión con Dios. Hablar es fácil. Cualquiera puede decir que es un cristiano el día de hoy. Cualquiera se pone un bumper sticker en su auto, dice: yo soy cristiano, y el que sea cristiano y diga aleluya, toque la bocina, ¿no? O si es puertorriqueño, dice: si tú eres cristiano, diga conmigo huepa, y se lo pone en su camiseta, la parte de atrás.
Hermano, el cristianismo se ha vuelto de moda. Hoy todos se hacen llamar cristianos por medio de sus camisetas, por medio de sus bumper stickers, por medio de muchas cosas. Pero deja que tu vida lo demuestre. Pastor, ¿y está mal que se pongan bumper stickers? ¿Sabe lo que es el bumper sticker? El sticker en el bumper. ¿Está mal que yo le ponga soy cristiano de corazón? O si no me ves que me fui en el rapto, como tienen algunos, son más chistosos. Si ves este carro corriendo solo fue porque me fui en el rapto. Mejor vive tu cristianismo. Porque que no te pase como un amigo pastor que le dejó la bocina pegada a uno que le iba a pasar por el frente. ¡Bip! Y se le salió por la ventana diciéndole. Y cuando se dio de cuenta que el carro seguía detrás de él, él iba a la iglesia, seguía detrás de él. Se metió en el estacionamiento y él dijo, wow, este hombre me va a decir algo. Y cuando se dio cuenta era una visita que por primera vez iba a la iglesia. Se tuvo que parar a decirle, perdóname. ¿Cómo iba a predicar ese hombre? Con esos al frente después de hacerle. Y tal vez, y no sé si eso era así, pero lo peor que diga, soy cristiano y si no me ve fue porque me fui en el rapto. Creo que lo que hubiese deseado ese hombre es que se lo llevara el rapto para no ir a la iglesia y verle la cara a ese otro. Que tu cristianismo se demuestre mediante tu obediencia, que tu cristianismo se demuestre mediante el deleite de tener comunión con los hermanos, que tu cristianismo se demuestre por medio de deleitarte en la ley de Dios y en los mandamientos de Cristo, que tu meta sea ser más como Él. Eso es un verdadero creyente. Eso es un verdadero cristiano. Eso es un verdadero hijo de Dios. Amén, iglesia. Yo quiero que nos salgamos de aquí entendiendo esta verdad. Que salgamos de esas puertas entendiendo, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un religioso. Y decía, como decía un refrán puertorriqueño, si eres hijo de Dios, que se te note. No porque caminemos santurrón, serio, que no nos riamos, ni porque tengamos un estilo de vestimenta especial, ni porque tengamos algunos hábitos de vocabulario religioso, sino por causa de que amo la palabra, vivo la palabra, proclamo la palabra, me conformo a su palabra. Los invito a que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar al Señor.